para llevar a cabo la inauguración de este tercer ciclo de conferencias en materia de género con la temática Justicia y Género, nos honran con su presencia en el Presidium la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México e integrante del Comité para incluir la perspectiva de género del Poder Judicial de la Ciudad de México. La magistrada Celia Marín Sasaki, magistrada presidenta de la Quinta Sala Penal de la Ciudad de México e integrante de la Comisión Judicial de Equidad de Género de este Poder Judicial. Asimismo, nos acompaña la maestra María Erendira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también nos acompaña la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Bienvenidos a todas. Agradecemos también la distinguida presencia de magistradas, magistrados, juezas, jueces y las personas servidoras públicas de esta Casa de Justicia y de otras instituciones, así como del público en general que nos acompaña. Para dar inicio en este acto, cedo el uso de la palabra a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Adelante, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que venir al tribunal a eventos y más de género hace que me sienta triplemente alegre, contenta. Primero porque todo el mundo sabe, y lo reitero, mi aprecio por esta Casa de la Justicia que me albergó durante muchos años. La verdad es que me da siempre gusto, muchísimo de verdad, regresar aquí. El segundo motivo es porque pues venimos a hablar y aperturar una serie de trabajos en los que la maestra Elena siempre me ha distinguido con su invitación, y te lo agradezco mucho, amiga, porque así como tú dices que has tenido contacto con el derecho de acceso a la información y los datos personales gracias a mi culpa, yo por tu culpa estoy en lo de género, ¿no? Y lo celebro, ¿no? De verdad, porque es un tema que me apasiona también muchísimo. Y pues el tercer punto pues es de la mano de la justicia, ¿no? De la mano de la justicia, este tema, que el tema del derecho en general y sobre todo la impartición de justicia, pues creo que han sido los ejes rectores de mi carrera. Es algo que amo profundamente. Y finalmente, algo que engloba a las tres cosas es estar con un público como ustedes, con un público que se compromete y que viene a escuchar estos temas con mucho gusto. Y eso es algo que también me llena de gusto. Y más gusto todavía en esta tarde tan gustosa es estar con quienes nos acompañan aquí en el Presidium, a la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, que es una gran amiga y a quien también vamos a culpar de estar en estas cosas, ¿verdad? Y por eso es muy emotivo también que ella dé inicio a estos trabajos. A mi querida amiga Blanca Estela del Rosario Zamudio, muchas gracias, porque hemos compartido muchos espacios en esta hermosa Casa de la Justicia. Muchas gracias, consejera. A la maestra Celia Marín Sasaki, presidenta también de la Quinta Sala y compañera también de muchas batallas, también mi alumna por ahí en algunos temas, ¿verdad? Sí. De verdad que tenemos muchas historias que contar. Y bueno, pues también a Erendira, que he encontrado ahora en este camino, ¿no? Erendira, que está ahora en los derechos humanos. Una de las cosas de las cuales también culpo a Elena es que me ha reunido con personas tan valiosas como ella, luchadoras incansables por los temas de derechos humanos, por agendas de género como esta. Muchísimas gracias de verdad por compartir con ustedes esta tarde, por permitirme estar en esta tribuna y desde esta saludarlos a todos y cada uno de una manera muy respetuosa y muy apreciable.
Agradezco también a esta casa, al tribunal que nos permite estar en este recinto que platicábamos hace rato, ¿no? Me tocó ver crecer, me tocó conocer desde los cimientos este edificio y me da mucho gusto que esté brindando los servicios que brinda y que ahora nos alberga para llevar a cabo este tercer ciclo de conferencias en materia de género con la temática Género y Justicia, que durante 4 sesiones abordará temas de gran trascendencia como son la impartición de justicia y la perspectiva de género, temas que les decía me apasionan y en conjunto me place mucho venir a platicar con ustedes de ellos. Hablaremos de discriminación, de género y sus intersecciones, de maternidad subrogada, de peritajes de género, de alertas de género, de seguridad y justicia, con expositoras de muy alto nivel y conocedoras a fondo de estos temas trascendentes para el avance de la impartición de justicia, no solo en nuestra Ciudad de México, sino también a nivel nacional. Particularmente, el tema de la conferencia de esta tarde, que se denomina La impartición de justicia y perspectiva de género, será ilustrado por una gran mujer que sin duda alguna ha demostrado ser una auténtica profesional del derecho, con una firme convicción por la justicia, una inalterable lealtad hacia las instituciones judiciales, una convencida partícipe por la instauración de la igualdad de género en la vida institucional y siempre manteniendo un inquebrantable compromiso con los destinos de la nación, a la quien le expreso mi admiración y respeto. Margarita, si me permites tutearte. Margarita, bienvenida. Este tema es muy apasionante, como todos los que nos ocuparán también en la mesa, pero en particular será expuesto por alguien que sabemos por experiencia, porque la hemos visto desempeñarse en múltiples escenarios, que lo domina perfectamente y que nos puede hablar precisamente de haber impartido justicia en muchísimos casos con esta perspectiva. Este tema es muy apasionante. Hablar de la impartición de justicia y perspectiva de género es cuestionar las raíces mismas de la desigualdad, la discriminación y la violencia de género que ha prevalecido en México durante el curso de la historia, lo que ha generado un estatus que no permite que las mujeres desplieguen ampliamente sus capacidades individuales, sociales, productivas, políticas y culturales en beneficio de la vida nacional. Tenemos mucho camino avanzado y muchas de las mujeres que hoy nos acompañan lo han recorrido, pero sabemos, y por eso es necesario abordar temas como este, que tenemos mucho trabajo todavía por hacer. En este contexto, la impartición de justicia con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad, además de que responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional en aras de garantizar el acceso a la justicia y remediar en cada caso concreto situaciones asimétricas de poder. De esta manera, el derecho y sus instituciones constituyen herramientas emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digno en condiciones de autonomía e igualdad. En términos generales, el resultado de impartir justicia con perspectiva de género es acceder y ser sujeto de la justicia de quienes por sus condiciones biológicas, físicas, sexuales, de género o de contexto ven en peligro el reconocimiento de sus derechos y la vulneración de su dignidad humana. Así, se reivindican los derechos de las víctimas y se evita la victimización secundaria. También es de suma importancia considerar que la argumentación con perspectiva de género deriva en resoluciones y sentencias que generan confianza en las instituciones del Poder Judicial y evitan la posibilidad de que los asuntos sean impugnados a nivel nacional o generen responsabilidades estatales a nivel internacional. En este sentido, considero que la expositora de esta tarde tiene una amplia experiencia que nos dejará a todos con un grato sabor de boca una vez terminada su exposición.
Ella sabe que el juzgador debe considerar en calidad de servidor público, como parte del Poder Judicial, que las decisiones que tome y plasme en sus sentencias o resoluciones respecto a las denuncias hechas por mujeres relacionadas con violaciones a sus derechos humanos tienen un efecto directo en la vida personal y en su entorno. Resolverlas, conocerlas y aplicar el derecho en esta justa medida ayuda a que todas las mujeres vayamos rompiendo muchas de los lazos que nos atan con ciertas tradiciones del pasado. Es así que me congratulo de estar aquí en el tercer ciclo de conferencias en materia de género y al mismo tiempo reconozco el esfuerzo de las autoridades organizadoras del evento. Reitero mi agradecimiento para Elena Lugo, para todo su equipo, para el tribunal que se preocupa muchísimo, para todas las instituciones que forman el Comité de Género y para todas las mujeres interesadas, las juzgadoras, las magistradas, las servidoras públicas en todos los ámbitos, por abrir los espacios institucionales para este tipo de eventos tan necesarios para el desarrollo de la mujer mexicana, sin desigualdades, sin discriminación y sin violencia de género, lo cual a su vez fortalece la calidad humana de nuestras instituciones, tales como el Poder Judicial. Muchísimas gracias, reitero y celebro que estemos reunidos esta tarde y todas las demás tardes que se llevará a cabo este ciclo de conferencias, en el que agradezco además que me hayan permitido dirigirles un no muy breve mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Ahora le pedimos por favor a la maestra María Elena Cruz Villegas Fuentes nos dirija unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar esta tarde en un órgano no jurisdiccional como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dialogando con los órdenes jurisdiccionales, lo cual nos parece fundamental en la construcción efectivamente de la perspectiva de derechos humanos desde el sentido estructural. Aplaudo, como siempre, el buen tino de la maestra Elena Lugo para hacer este tipo de espacios de reflexión, porque evidentemente la realidad nos llama. En un país donde cada 2 horas y media muere una mujer por violencia extrema, hay que revisar qué está sucediendo. En un país donde de enero a la fecha, en enero morían 7 mujeres al día, ahora morimos 11 mujeres al día por cuestiones de orden violento. Esta situación sin duda nos pone las barbas a remojar. Y qué mejor hacerlo con grandes maestras. Y aprecio mucho que esté aquí nuestra queridísima maestra, es nuestra exministra en retiro y muy activa, porque digo que nunca se va a retirar esta maestra, literalmente en todos los sentidos. Porque además quiero decir que ella ha sido pionera justamente de estos temas en la Suprema Corte. No olvido cuando discutíamos, ministra, el protocolo de actuación de 2013, que estuvimos muy activas justamente varios grupos feministas para poder lograr justamente romper esas asimetrías del poder que se dan a través de los procesos de judicialización. Gracias, ministra, por su siempre compromiso con nosotras y ser una gran aliada en las diferentes esferas de la vida cotidiana. Gracias. También apreciar que esta tarde están otras queridas amigas y aliadas. Decir que es un honor estar con la doctora Blanca Estela Zamudio y con mi queridísima Vivi, que son 2 grandes amigas aliadas también de este caminar, y tener el gusto de conocer a la maestra Celia Marín, también quienes sabemos somos aliadas por este camino, y tenemos otra invitada que no está acá al frente, pero la puede decir la maestra Josefina, que es la comisionada de pueblos indígenas de la CEGOP, que le invitamos también, porque una parte estructural y endémica en este país sin duda son las mujeres indígenas. Por favor. Hablar estas tardes que vamos a tener el gusto de escuchar diversos elementos de lo que hace las diversas perspectivas de género para los y las juzgadoras en este país y particularmente en la Ciudad de México es fundamental. Recordar que lamentablemente quienes hemos luchado para que esto pueda ser posible, hemos luchado por la no discriminación. Todas nosotras como mujeres hemos sido discriminadas porque evidentemente hay una estructura de poder que ha sido asimétrica, lamentablemente e históricamente, que se traduce en lo cotidiano que ya señalé con anterioridad, que tiene que ver con la traducción tan violenta de ultimar a las mujeres de forma violenta.
Por eso exigimos justicia, y la justicia se acompaña efectivamente de la verdad. Y ustedes son las y los portadores de la verdad. Ustedes son quienes nos hacen posible acercarnos a la verdad y que la justicia se haga posible para que haya una cuestión muy importante en materia de derechos humanos que se llama garantía de no repetición. Queremos que ni una más vuelva a morir, de las formas en las que les morimos. Queremos que efectivamente haya un diálogo interseccional para poder entender estas cuestiones, y no se trata de una lucha, porque las feministas y las mujeres necesitamos a los hombres para caminar en igualdad. Es por eso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se congratula, maestra Lugo, por estos análisis, porque además la Comisión Nacional, por ley, somos los observantes de la igualdad en este país. Nosotros somos quienes estamos observando todas las acciones formalmente del sistema de igualdad, y ustedes son parte del sistema de igualdad y de la operación del sistema de igualdad en el ámbito competencial jurisdiccional dentro de los procesos, obviamente, de todos los tribunales en este país. Señalar adicionalmente que nos hemos encontrado efectivamente en la rendición de cuentas de la CEDAW, que es el Comité para la No Discriminación de las Mujeres. Aquí estuvimos varias de nosotras que estamos aquí enfrente, en ese espacio, donde particularmente hay 5 recomendaciones para México que me parece importante traerles a la mesa, porque tiene que ver con los puntos que justamente van a ver estas tardes. El primero es decir que, en efecto, hay un tema de erradicación de la violencia, y la erradicación de la violencia en los procesos judiciales debe de permitir justamente generar de una forma material, concreta, de manera estricta y sobre todo de carácter estructural, dispositivos efectivos en los juicios favorables desde una perspectiva de género, que no es fácil decirlo. Es decir, podemos hablar mucho de la erradicación, pero ¿cuántas generaciones nos va a llevar para erradicarla? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar también hablar de una lógica desde el discurso incluyente, de visibilizar lo que no visibilizamos desde el lenguaje? Ya hablo del lenguaje en los juicios, porque me parece no menor cuando leemos las sentencias, cuando leemos algunos análisis reflexivos desde los procesos que hemos litigado, porque he sido litigante también como defensora de derechos humanos. Me parece muy delicado que ni siquiera tampoco discursivamente lo traigamos a la mesa, porque habla justamente de esta invisibilización. Lo que verbalizamos es lo que vemos y lo que pensamos, y eso falta mucho todavía por avanzar. También tenemos otro tema fundamental que se establece en la CEDAW. Otro tiene que ver con la posibilidad de ir avanzando en la lógica de las posiciones de las mujeres en los espacios también de juicios. Y ahora estábamos platicando hace rato de que efectivamente vamos avanzando en esta paridad, pero no hay una paridad sustantiva, aún falta mucho por hacerlo. No solo se decreta, sino también se hacen instituciones favorables para que las mujeres podamos participar igual que los hombres y no haya estos techos de cristal que también hemos vivido como tal. Decir que en estos 4 tardes, el de materia de género, que hoy tendremos el honor de escuchar la gran experiencia de nuestra queridísima ministra, hablar de la maternidad subrogada, de todo el tema de alertas de género que a ustedes también les compete directamente, y sobre todo el tema de seguridad y justicia, que es otro tema no menor y en este contexto actual aún se actualiza más. Nos parece muy importante sobre todo recuperar aquellos protocolos de actuación que ya existen y que se habla muy fácilmente de protocolos de actuación, pero que pocas veces los tomamos realmente en serio en nuestra actuación como Poder Judicial. Quisiera yo agradecer la posibilidad de poder seguir construyendo estos espacios, y cuenten a la Comisión Nacional como una aliada para poder seguir construyendo no solamente los espacios formativos que tenemos institucionalmente, sino justamente los órganos autónomos de transparencia, de derechos humanos. Somos sus aliados y sus aliadas para poder ir caminando a favor de la justicia y la verdad, que esperamos las mujeres que se abracen muy rápidamente en México para que esta cifra no siga siendo la noticia internacional. Y en sus manos justamente está que estas noticias ya no continúen. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Erendira las palabras que nos acaba de dirigir y le pedimos a la magistrada Sasaki haga el uso de la voz en este acto inaugural del ciclo de conferencias. Magistrada Celia Marit, por favor, al compañero. Buenas tardes a todas y a todos.
mis compañeras integrantes del Presidium y principalmente una felicitación y la gran bienvenida a nuestra querida ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ella es una luchadora incansable por la causa de las mujeres. Ella lucha no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional porque, como todos lo sabemos, ella es la vicepresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, en donde ella lleva el capítulo México. Es una lucha muy importante y una posición muy importante a nivel internacional para defender nuestras causas. También nuestra querida ministra, pues ha sido una luchadora incansable en el tema de juzgar con perspectiva de género, que ahorita nos va a hacer una exposición muy brillante como ella siempre lo hace. Muchas gracias a Elena Lugo, a todas, hay muchas juzgadoras, juzgadores, a mis compañeras integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de nuestro Pleno, que están aquí apoyándonos, Rebeca, Joana, Josefina, y bueno, no quiero omitir a nadie, a nuestros jueces, Eduardo García, nuestro juez del Centro de Justicia para Mujeres en Tlalpan, y a nuestra jueza Sara Pantoja, que ella tiene a nuestro Centro de Justicia para Mujeres en Azcapotzalco. Todos estos esfuerzos muy grandes que la institución hace para visibilizar y solucionar la violencia que existe hacia las mujeres. El tema de la discriminación es un tema muy delicado y el tema de violencia contra las mujeres, simplemente Naciones Unidas la ha considerado una pandemia. Imagínense ustedes la magnitud de este problema. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos reformas muy importantes, la más importante a nivel constitucional, que es el de la paridad de género, que la tenemos que aplicar ya en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En el Poder Judicial, ¿qué tenemos? En el Poder Judicial Federal, pues un examen para juezas de distrito, pero donde van puras mujeres. No porque sea un examen fácil, ni porque le vayamos a poner las cosas fáciles a las mujeres, no, es para que entren a una competencia verdaderamente igual, en donde puedan accesar a ser juzgadoras, y también seguramente lo vamos a reproducir en este tribunal. Muy pronto lo vamos a proponer en la Comisión de Igualdad de Género al señor presidente y al Consejo de la Judicatura. Tenemos temas muy importantes, como es el tema de los centros de justicia para las mujeres. ¿Qué es lo que nuestro presidente ha promovido? Pues que nosotros vayamos hacia los justiciables, hacia las justiciables. Ya tenemos nosotros todos nuestros juzgados, salas, órganos jurisdiccionales, pero hemos detectado que también es muy importante que nosotros vayamos a la comunidad, que nosotros facilitemos ese acceso a la justicia, y este es un primer intento que creo que va muy bien, gracias a nuestra jueza y juez, y se seguirá reproduciendo en otras ahora alcaldías de toda la ciudad. También quiero decir que cuando hablamos de perspectiva de género, nos imaginamos que es un tema que va a favorecer a las mujeres. No es así, es una metodología, y les voy a platicar un ejemplo que acabamos de vivir en nuestra Comisión de Igualdad de Género. Acabamos de pasar el Día de la Madre y el Día del Padre. Entonces ustedes vieron una circular que decía, para festejar el Día de la Madre, pues le vamos a dar a las madres el Día de las Madres, o cualquier día, y además una remuneración económica. Punto y aparte. El Día del Padre solamente le vamos a dar un día a los padres, pero no la remuneración económica. Entonces,
Cuando vimos esa, mis compañeras que aquí están en la Comisión de Igualdad de Género, notamos que había una asimetría y había una discriminación hacia los señores, hacia nuestros compañeros del tribunal que son papás. Y le propusimos al señor presidente que había que eliminar esa asimetría de poder. Ya se eliminó, porque ahora a los papás también les dan un día de descanso y aparte la remuneración económica. Entonces, eso fue un logro. Bueno, papás ya tienen que estar muy contentos porque ya los pusimos en igualdad de circunstancias, ya no los discriminamos. Y también quisiera agradecer a nuestros compañeros, veo a muchos compañeros jueces de todas las materias, penales, familiares, civiles, secretarios de acuerdos, proyectistas, señores que estoy segura que son nuestros aliados en esta lucha por la igualdad sustantiva. Muchas gracias, bienvenidos, y viene la conferencia de nuestra querida ministra, que seguramente es una delicia. Mil gracias. Muchas gracias, magistrada Celia Marín Sasaki. Le pedimos a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos nos acompañe en el podio con la finalidad de dar por inaugurado este tercer ciclo de conferencias. Por favor, ministra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco muchísimo, primero que nada, la invitación a participar en este tercer ciclo de conferencias para la igualdad de género que tuvo a bien dirigirme el señor presidente de este tribunal, que entiendo no se encuentra presente por habérsele traslapado algún otro compromiso. Pero también agradezco a mis compañeras del presidium, mis queridas amigas Celia, Blanquita, Vivi y Heréndira. Gracias por la deferencia de permitirme que haga la declaratoria inaugural. Por supuesto a María Elena, gracias por organizar este tipo de eventos que de veras nos nutren tanto, que nos ayudan a que de manera conjunta compartamos experiencias, mejores prácticas jurisdiccionales y de esta manera las podamos emplear en nuestra labor cotidiana. Te agradecemos mucho y además esta convocatoria, que vemos un salón lleno y que habla muy bien de tu gran capacidad de organizar eventos. Muchísimas gracias, y también la presencia de nuestra representante de los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, de jueces, de magistradas, juezas y juezas, magistradas y magistrados y demás personal jurisdiccional de este gran tribunal, de esta gran ciudad, que es por supuesto la más grande del mundo, quizás con muchos problemas, pero una de las más hermosas del mundo y en la que tenemos el privilegio de vivir. Entonces, es para mí de veras un honor el día de hoy, si son tan amables de ponerse de pie para hacer la declaratoria inaugural, que siendo las 17:50 horas del día 4 de julio de 2019, declaro formalmente inaugurado el tercer ciclo de conferencias del Poder Judicial de la Ciudad de México. Que todo sea para bien y para el provecho de nuestras y nuestros juzgadores y por supuesto de nuestros justiciables. Muchísimas gracias. Le pedimos por favor al presidium nos acompañen en la foto oficial de la inauguración y en un momento ya comenzamos con la conferencia de la ministra. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Como ustedes acaban de mencionar, quienes han presidido estas palabras,
pues estamos de manteles largos en el Tribunal Superior de Justicia. Hace unos meses la señora ministra dejó de estar en funciones, sin embargo no dejó de tener las actividades que siempre ha realizado en favor de las mujeres, de las niñas y en sí de todo lo que son los grupos vulnerables de nuestro país. Como también saben, ella tiene un amplio currículum, ministra, ya me dio la instrucción de que no lo lea y yo estoy segura que todas y todos lo que quieren es escuchar a la señora ministra. Vamos a pasar a escucharla. Yo solamente quiero pedirles que con mucho detalle escuchen todas y cada una de sus palabras. Es una maestra, siempre nos deja motivos de reflexión, de las intenciones de ser mejores cada día, pero de decir sí lo vamos a lograr y que en nuestras resoluciones se pueda demostrar esa igualdad que debe de existir en nuestra sociedad para lograr la paz social. Señora ministra, el micrófono es suyo. Pues nuevamente muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes para platicar de un tema que en lo personal me apasiona enormemente. Tuve el privilegio de, en los últimos 4 años de mi estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que aglutina a los 3 órganos cupulares del Poder Judicial: la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura. Entonces, coordinar a los 3 órganos para mí fue realmente un placer. Hicimos cosas muy interesantes, tuvimos logros muy importantes. Estamos ciertas que todavía nos falta mucho camino por recorrer, como bien lo mencionó Vivis y lo mencionaron todas mis compañeras que tuvieron el uso de la palabra, pero yo creo que ahí la llevamos, ahí vamos. Yo creo que el cambio cultural no es fácil, es un cambio educativo, es un cambio de conciencia, es un cambio de educación. Entonces, pues bueno, tenemos que ir poco a poco, ver que las nuevas generaciones vayan tomando conciencia de este cambio para que en un momento dado pues logremos la igualdad sustantiva a la que tanto aspiramos. Hablar de juzgar con perspectiva de género, pues es algo que en lo personal me llena de gusto, porque bueno, durante casi 44 años de mi vida profesional, pues ocupó mi quehacer cotidiano. Entonces, pues es una situación que me encanta, que además la disfruté mucho en su momento, que puedo decir que fue una función que para mí llenó profesionalmente todas mis aspiraciones y que además me permitió concluir una carrera judicial que inicié desde oficial mecanógrafa en el máximo tribunal del país. Yo creo que el mejor orgullo, el mayor orgullo como mujer, como mexicana, como abogada, fue ser integrante del máximo tribunal del país. Entonces me siento muy orgullosa de haber cerrado ese ciclo. Y alguien me preguntaba un día, ¿no estás triste porque dejas la corte? Y yo lo que le comenté, fíjate que acabo de ver un pensamiento de Gabriel García Márquez que se me hace que viene como muy al caso. Él dice que cuando concluyes una etapa agradable, bonita, importante en tu vida, no entristezcas porque se acaba. Al contrario, sonríe porque pasó, porque a ti te pasó. Y no es por nada, pero me pasó. Entonces, sobre esa base, pues no tengo más que, como dice la canción, darle gracias a la vida que me dio tanto, ese privilegio, esa oportunidad de disfrutar esa función. Y bueno, además otra de las situaciones es que bueno, todavía estamos en posibilidades de continuar pues luchando por las mujeres, haciendo cosas todavía por ellas y sobre todo de desplegar una actividad que también en mi vida ha sido muy importante, que es la académica. Entonces esta otra parte pues a mí también es algo que me encanta, me fascina y me hace sentir muy realizada, de tal manera que pues es el camino que ahora estoy tratando de seguir. Y sobre esa base pues vamos a platicar un poco sobre perspectiva de género, sobre juzgar con perspectiva de género. Como todos ustedes saben, los movimientos feministas pues se dieron con mucho auge, empezaron a partir de finales del siglo XVIII y cobraron mucho más fuerza a principios del siglo XIX.
Sin embargo, no fue sino hasta la posguerra cuando empezamos a ver ya acciones de carácter sustantivo en los que pues se veía que había la intención ya de carácter oficial, podríamos decir, de que las mujeres pudiéramos tener una situación de igualdad en relación con los varones. Después de la Segunda Guerra Mundial existió una comisión muy importante que fue la pionera en materia de igualdad de género. Perdonen que lea la tarjeta, pero siempre se me olvida el nombre. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada por la Organización de las Naciones Unidas en 1946. Esta fue la primera organización en la que esta organización, valga la redundancia, internacional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, pues dio un especial énfasis a los derechos humanos y sobre todo a los derechos humanos de las mujeres. Y se crea esta organización que, bueno, fue la primera, fue la pionera, podríamos decir, en estos campos. Y después, pues vino la convención más importante a la que ya se han referido mis compañeras y que desde luego pues ha constituido en uno de los motores más importantes para la perspectiva de género, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que conocemos por sus siglas CEDAW. Esta convención se firma en 1979 y también es auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas. México se adhiere hasta el año de 1980, pero lo más importante de esta convención es que en la recomendación 33 se hace una recomendación muy especial para los tribunales jurisdiccionales. En esta recomendación 33 lo que se establece es la obligación de los países signatarios de la convención para que establezcan dentro de sus sistemas jurídicos, dice la recomendación 33, la concientización de sus operadores jurídicos para aplicar la perspectiva de género. Y aplicar la perspectiva de género sobre todo en las cortes nacionales y sobre todo asegurarla en los procesos jurisdiccionales. Y yo creo que esto constituye prácticamente la base convencional de la aplicación de la perspectiva de género para nosotros, los juzgadores y las juzgadoras que tenemos como labor cotidiana, pues la impartición de justicia. Nuestro país signó esta convención y por lo tanto estamos obligados a respetar la perspectiva de género. Y tenemos también otro muy importante, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres, la convención que todos conocemos como Belén do Pará. Y esta pues estableció, como ya saben, acciones sustantivas para evitar esa violencia, por ejemplo, las alertas de género, el lograr que los países establecieran ciertos centros en los que las mujeres que en un momento dado son violentadas puedan tener auxilio, puedan tener pues la capacitación, la ayuda necesaria, incluso en ocasiones el refugio cuando están pues escapando de una situación de violencia, que puede hacerlas hasta perder la vida. Entonces estos tres instrumentos internacionales pues son hasta hoy, podríamos decir, la base de nuestra aplicación jurisdiccional de la perspectiva de género. Yo diría, es un avance muy significativo porque si nosotros vemos pues cómo se venía desenvolviendo el papel de la mujer antes de la posguerra, pues vemos que ha cambiado, que el camino que se ha recorrido pues ha sido fructífero. No hemos llegado a la meta que nos hemos propuesto, porque eso se va a dar en el momento en que tengamos realmente una igualdad sustantiva, y creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, y esta sala es un ejemplo de eso. Pues nada más veamos a todos los presidentes varones que hay, y hay una sola presidenta mujer. Y no vayamos a la corte porque ahí no hay ni una, entonces de todas maneras están igual. Entonces, pues bueno, de lo que se trata precisamente es, no estamos en competencia ni mucho menos, simplemente que exista la igualdad de oportunidades y que lleguen mejor, pero no por ser hombre o por ser mujer estar vedada a ocupar un sitio de esta naturaleza. Sin embargo, les decía, hemos recorrido caminos importantes. Decía un analista que en lo personal me parece muy brillante, Georgina Monroe, que ella dice que a partir de todos estos movimientos
y de todas estas instancias de carácter internacional que motivaron que se dieran muchas reformas domésticas en cada uno de los países signatarios de estas convenciones internacionales, se lograron cuestiones como, por ejemplo, la irrupción de las mujeres en las aulas. Irrumpir una mujer o unas mujeres en las aulas, y ahora el número de mujeres que están en las universidades, ¿qué logró? La apropiación de su conciencia, y que eso es muy, muy importante. Por otro lado, el hecho de que las mujeres tuvieran acceso al trabajo remunerado y que demostraran que tenían la capacidad para hacerlo, ¿qué es lo que determinó? La apropiación de su autosustentación. Y eso, bueno, pues también es algo extraordinario. Otra situación muy importante fue, como todos ustedes saben, el aceptar socialmente el divorcio. El divorcio era un estigma, el divorcio, la mujer divorciada era una mujer señalada por la sociedad. En el momento en que la sociedad acepta que el divorcio es algo que puede venir con natural a una pareja que no tiene ya afinidad alguna, pues se dejó de estigmatizar a las mujeres y lograron la apropiación de su estatus social. Y por otro lado también el hecho de que a las mujeres se les permitiera sin un tabú, sin una prohibición, el uso, por ejemplo, de los anticonceptivos, pues también fue una apropiación de su cuerpo, de su identidad sexual, que al final de cuentas pues es también una especie de liberación y una especie de reconocimiento de sus derechos. Y por supuesto el más importante de todos fue el derecho al voto. El derecho de permitirles a las mujeres el acceder a los puestos de elección popular y que en un momento dado ellas demostraran pues que tienen la capacidad precisamente para lograr esto, estableciendo una personalidad política que puede hacer un papel brillante apropiándose precisamente de esa personalidad política a la que tiene derecho. Entonces, como verán, Georgina Malraux nos dio la posibilidad de demostrar que en todos estos avances y en todos estos pasos, pues las mujeres fuimos obteniendo espacios, fuimos logrando escalar peldaños. Y ella decía, a veces con movimientos que quizás fueron criticadas, a veces con movimientos que se consideraron exagerados, pero al final de cuentas las mujeres hemos ido cobrando terreno y gracias a eso hemos ido logrando cambiar nuestro destino, pero sobre todo cambiar nuestra historia y por tanto la historia de nuestros países, que es lo más importante. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué se ha logrado? No solamente desde el punto de vista internacional, decíamos, sino que esto ha influido de manera específica para que en la legislación doméstica se hagan los cambios necesarios, y eso surgió en nuestro país, y por eso vino la reforma al artículo 4 constitucional, donde se reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, hace relativamente poco tiempo, la reforma al artículo 1, donde se descarta toda forma de discriminación, y desde luego aquella que se genera por género, y esto motivó pues también que una serie de legislaciones secundarias se fueran modificando. Pero lo más importante para nosotros como juzgadores es que tenemos la obligación de aplicar la perspectiva de género en nuestra función de impartidores de justicia. ¿Y qué es la perspectiva de género en nuestra labor de impartición de justicia? Pues por principio de cuentas, bueno, impartir justicia, pues todos sabemos, es resolver casos concretos que se presentan a nuestra jurisdicción y competencia, y precisamente aplicando la ley, la doctrina, la jurisprudencia, podemos llegar a resolverlos y a decidir quién en un momento dado tiene la razón. No nos cuesta trabajo definir qué implica juzgar. ¿Pero qué es juzgar con perspectiva de género? Pues primero que nada tendríamos que saber qué es género. Y al género se le ha malentendido y se le ha dado a veces connotaciones que nos hacen incurrir en ciertas erratas. Por ejemplo, cuando hablamos de género, inmediatamente lo asociamos a las mujeres. Y pues el género no está asociado exclusivamente a las mujeres. El género involucra a hombres, a mujeres y a todas las personas con las preferencias que tengan.
Ese es el género, el que se refiere a toda la especie humana independientemente del calificativo que cada una de ellas tenga. Entonces, sobre esa base, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues con esa idea de que género es cuestión de mujeres y que debemos de pensar qué entendemos por esto, pues se ha creado una serie de concepciones pues producidas por la costumbre, producidas por la idiosincrasia, producidas por la historia, por la normatividad moral, económica, política, social, hasta religiosa, podríamos decir, en lo que se ha determinado de manera premeditada, podríamos señalar, lo que es propio de los hombres y lo que es propio de las mujeres. Y estamos concebidos en una cultura en la que a las niñas las vestimos de rosa porque son niñas y a los niños los vestimos de azul porque son niños. Y decimos, bueno, ¿y por qué no de verde? ¿Y por qué no de...? Y al niño, ¿por qué no de rosa? ¿Qué le pasa si el niño viene con un trajecito rosa? No le pasa absolutamente nada. O a la niña si la vestimos del color que se identifica a los niños. Sin embargo, traemos esa preconcepción motivada, les digo, sobre todo pues por nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Pero cuando hablamos de género decimos, se refiere a las mujeres. No, cuando hablamos de género está refiriéndose a ambos, a hombres, a mujeres, a todos. Y esto no quiere decir de ninguna manera que tengamos que establecer estereotipos para cada uno de ellos de manera preconcebida por cuestiones culturales, porque eso es lo que ha movido las grandes diferencias y las grandes desigualdades en nuestro país y en todos los países del mundo, en todos lados. Entonces, la idea fundamental es que cuando hablamos de género y reconozcamos en un momento dado la existencia de diferentes personas dentro de lo que es el género, pues no nos enfrasquemos en una feminidad o en una masculinidad estereotipada, porque si nosotros hacemos esto, en ese momento estamos procurando grandes desigualdades. Y hablo de cargas de masculinidad porque también a los señores se les imponen cargas muy importantes. El señor no llora, el señor es muy valiente, el señor es muy macho, el señor puede, como dicen, partírsela con quien sea. ¿Por qué? Porque el hombre es muy macho. No, pues el hombre puede llorar, el hombre tiene sentimientos al igual que la mujer. Eso no es ninguna situación que prohíba una actuación específica. Tiene que actuar hombre o mujer de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su manera de ser, de pensar, y uno tiene que respetar esa situación. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser del ser humano. Entonces, cuando nosotros encasillamos a unos y a otros, estamos propiciando desigualdad. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que al varón se le ha dado pues tareas preconcebidas como es el proveedor, es el que se ocupa del gobierno, pero además es el que se ocupa de la defensa. Es el proveedor porque a él verá qué hace, pero lleva el sustento, porque desde la época del mamut, el que iba de cacería era el hombre. ¿Por qué? Porque era el fuerte. Pues así tiene que seguir siendo. No, el mamut hace mucho que desapareció. Entonces, ¿y qué sucedió? Bueno, pues que al final de cuentas el hecho de poder llevar el sustento a la casa, pues se fue tecnificando, se fue haciendo de tal manera que los estudios universitarios nos fueron dando capacidad para acudir a carreras universitarias, para ilustrarnos profesionalmente. Pero como el hombre era el proveedor, él era el que tenía que estudiar, el que tenía que capacitarse, y la mujer no, porque ¿cuáles eran las labores de la mujer? Las labores de cuidado. Las labores de cuidado que se deberían seguir encargando siempre a ella, porque tenía que cuidar de los hijos, porque tenía que cuidar de los enfermos y porque tenía que cuidar de los adultos mayores. Las labores de cuidado, por su propia complexión física, esas son sus tareas. Entonces, ¿que estudie? No es necesario. No es necesario. En todo caso, si estudia ya en alguna época donde se permitía una carrera corta, una carrera propia de su sexo, a lo mejor educadora. ¿Para qué? Para que estudie con los niños. Sí, que estudien para educadora las personas que quieren estudiar,
no encasillarlas a que estudien porque son mujeres, no, que estudien porque lo quieren. Entonces, se establecieron estas situaciones, estos roles tan marcados, en donde las mujeres cuestiones de cuidado y los hombres proveeduría, gobierno y defensa. Hay defensa, eso sí, no pase algo porque ahorita sale y se pelea y se pega con el más valiente que se le ponga enfrente. ¿Por qué una carga de masculinidad tan fuerte y por qué una carga de feminidad tan fuerte para las mujeres cuando pueden compartirse ambas de manera totalmente amigable? ¿Y qué es lo que sucedió, por ejemplo, en el trabajo? En el trabajo, al hacerse estas divisiones, pues la mujer tuvo siempre un trabajo extenuante, porque la casa no me dirán que es fácil, un trabajo extenuante o más que cualquier otro de carácter profesional, nada más que la diferencia es que no está remunerado y el otro sí está remunerado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la mujer en ese momento va siendo minimizada, va relegándose a ciertas situaciones y el hombre sigue creciendo cultural, social, política, emocionalmente, y ahí es donde empiezan realmente a generarse esas desigualdades. Bueno, pues esto es lo que se ha tratado a través de estos instrumentos internacionales, a través de estas reformas, a través de todo esto, de evitar, de lograr, por ejemplo, conciliar, para lo que nosotros es lo más importante, la vida familiar con la vida laboral. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero no es fácil ni para el hombre, porque al hombre también se le da una carga de masculinidad muy fuerte en el aspecto trabajo. No importa que el trabajo sea de sol a sol, que sea extenuante, que lo traten como sea, él tiene que llevar el dinero y se aguanta. No, también es parte de la dignidad, es parte de que en un momento dado, pues las labores de cuidado pueden ser igualmente compartidas, como pueden ser las labores profesionales y de trabajo. Entonces, la idea fundamental es compaginar estas dos situaciones, compaginar la vida familiar con la vida laboral. Los países escandinavos, que en estos aspectos normalmente son los más avanzados, pues nos enseñan día con día cómo compaginan estos dos campos, el laboral y el familiar. Y pues no hay ningún problema si nace un bebé, el papá está igualmente avesado en sus cuidados, en su educación, en la crianza del niño. Afortunadamente ya tenemos licencias de paternidad en México, muy chiquitas todavía. En el Poder Judicial empezamos con 5 días, fuimos por 15 y nos dieron 10. No sé aquí cuántos tengan, pero al final de cuentas 5, bueno, pues ya es un avance, ya tenemos algo. ¿Por qué razón? Porque el cuidado de los hijos, la crianza, es una obligación de dos, pero además es un placer, además es parte de la vida el poder educar un hijo, el poder disfrutar, el ser un bebé, el ser un niño. Bueno, es que uno se maravilla de lo que es realmente la naturaleza, la creación de un ser humano y el poder vivirlo con ellos y no que el trabajo no te lo permita u otras situaciones no te lo permitan. Entonces, aquí lo importante es compaginar estas dos situaciones y aquí debemos de reconocer que tenemos problemas muy, muy serios. Porque cuando hablamos de situaciones de cuidado y de posibilidad de compaginar estos dos campos, pues también necesitamos que el Estado nos ayude para eso. Y el Estado nos propicie aquellas situaciones que generan la posibilidad que las mujeres trabajen, que los hombres trabajen, que los niños estén cuidados adecuadamente mientras mamá y papá trabajan, que los adultos mayores tengan la atención que necesitan mientras sus hijos están trabajando y que las personas enfermas también tengan los cuidados necesarios. Y para eso necesitamos un Estado que nos lo propicie, porque eso es lo que ha sucedido en este tipo de países. ¿Por qué pueden compaginar estas dos vidas? Pues porque el Estado tiene una responsabilidad que cumplir muy importante en este sentido. La seguridad social es de avanzada y esa seguridad social les propicia precisamente que puedan compaginar estas dos situaciones. Nosotros en ese sentido todavía estamos en pañales.
Y si a esto le agregamos pues los problemas económicos de nuestro país, el desempleo, pues la baja de sueldos, una serie de situaciones que estamos viviendo en estos momentos y que no vienen de ahorita, que vienen desde mucho antes, no vamos a satanizar absolutamente nada. Bueno, pues entendemos por qué también este avance para nosotros es más complicado. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si no tenemos este auspicio necesario del Estado para poder compaginar estas dos situaciones, bueno, pues lo que tenemos que hacer primero que nada es tomar conciencia nosotros mismos precisamente de este cambio cultural que necesitamos, tomando en consideración que todos tenemos una familia, que tenemos esposas, que tenemos hijas, que tenemos hermanas, que tenemos primas, que tenemos mamás, y que todos, para los miembros de nuestra familia, ¿qué queremos? Y sobre todo para nuestros hijos, para nuestras generaciones venideras, ¿qué esperamos dejarles? ¿Un México igual? ¿Un México en el que las mujeres no avanzan sino hasta cierto lugar, donde ya saben que llegando a ese límite difícilmente alguna otra puede pasar? Yo creo que no, yo creo que necesitamos la oportunidad de poder lograr la incorporación a la vida económicamente activa a ese otro 50% de la población que somos las mujeres. Yo nada más les digo en términos económicos, ya olvídense de las cuestiones sentimentales y de todo lo que ustedes quieran. En términos económicos, si somos la mitad las mujeres, y si las mujeres nos incorporamos a la vida económicamente activa en las mismas circunstancias que los varones, nada más piensen en el aumento del Producto Interno Bruto que nuestro país tendría en esas circunstancias. Nada más, vayámonos por el punto de vista económico. Y pensemos, la inversión extranjera no estaría con ganas de voltear a México para invertir. ¿Por qué? Porque tienen una producción con gente con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas, pero con la preparación adecuada para hacerlo. Bueno, pues en estas circunstancias, el llamado a ustedes es siempre, tomemos conciencia y eduquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia en la igualdad, porque eso es lo que nos hace grandes. Pero ahora, hablando de perspectiva de género, si tenemos todo esto que nos rodea, por un ambiente cultural que conocemos, proviene de una historia, de una idiosincrasia, de una costumbre que es difícil ir venciendo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un marco jurídico internacional y un marco jurídico nacional excepcional? Porque nuestro país es un país de vanguardia en cuanto a nuestra legislación. Hemos reconocido los tratados internacionales que lo establecen y además hemos hecho las modificaciones necesarias dentro de nuestra legislación. ¿Qué necesitamos? Aterrizarlo, hacerlo efectivo, lograr una igualdad sustantiva, no nada más de letra, tenemos que hacerla efectiva. Pues a nosotros, como juzgadores, nos corresponde un papel muy importante en ese sentido. ¿Y cuál es el papel de los juzgadores en materia de perspectiva de género? La idea fundamental es, afortunadamente, la ley ha cambiado, las modificaciones se han venido haciendo, por ahí quedan algunos resabios todavía de algunas leyes, pues producto de esta misma situación que hemos examinado. Pero ya son las menos, hemos tenido grandes avances en materia legislativa, pero todavía nos quedan algunos problemas de interpretación. Y la interpretación y la aplicación de esas leyes es nuestra responsabilidad como juzgadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en materia de perspectiva de género? Poner el terreno parejo. Recuerden, la perspectiva de género no es darle la razón a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Esa no es la idea. La idea es darle la razón si la tiene, o darle la razón al varón si la tiene, por supuesto. Pero la idea fundamental es que en los procesos jurisdiccionales exista el acceso a la justicia de manera total y absolutamente igualitaria, sin estereotipos, sin techos de cristal, sin estigmas que de alguna manera, por costumbre, por idiosincrasia, por historia, nos permitan no darle la razón a quien la tiene. Esa es la única idea que se trata de plasmar en la aplicación de la perspectiva de género.
Y aquí yo quiero reconocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una gran cantidad de criterios que nos dan la pauta, que nos ayudan a normar el criterio como juzgadores para aplicar la perspectiva de género. Tenemos una tesis muy importante cuyo autor fue el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, una tesis de pleno que nos dice de manera muy puntual, primero que nada, cómo tenemos que llevar a cabo el análisis con perspectiva de género, y nos da 6 pasos muy sencillos. Lo único que tienen que hacer es bajar la tesis, ubicarse en cada uno de estos pasos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Analizar el contexto, analizar la legislación, analizar la jurisprudencia, tener una valoración adecuada de las pruebas para poder llegar a un veredicto justo, pero precisamente analizando la situación desde el punto de vista social, cultural, económico que rodea al asunto que estamos juzgando. Y desde luego esta tesis sí se las recomiendo, por favor bájenla y ténganla como de cabecera, ténganla a la mano siempre que van a emitir una resolución, tengan sus 6 pasitos para identificar cada uno de estos y sobre esta base empezar a analizar el asunto que van a resolver y van a decidir. Y otra de las situaciones ha sido, y que muy halagada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Blanquita estuvo presente en el informe que estuvimos en la ciudad de Ginebra, para el Comité CEDAW. Fue una experiencia muy hermosa, porque debo de decirles que yo creo que México tuvo un papel muy importante en este informe. Las comisionadas, que son personas expertas en la materia, que son las que analizan prácticamente la actuación de cada país, desde luego no dejaron de reconocer que todavía nos faltan muchas metas por cumplir, pero quiero decirles que para nosotros fue motivo de un gran orgullo que antes de formularnos las preguntas que nos hicieron en relación con el informe que el Estado mexicano rindió, tuvimos una felicitación porque nos decían, se reconoce el esfuerzo que México ha hecho en materia de género. Llevábamos pues una especie de este tamaño de tesis, de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hemos plasmado todo este análisis que la Corte ha hecho de manera seria y responsable en materia de género. Por ejemplo, para efectos de cuestiones relacionadas con derechos familiares, la primera sala tiene criterios muy importantes. Recuerdo uno, seguramente alguno de ustedes también lo recordará. Hay un problema de divorcio. El papá, justamente el varón es el que pide el divorcio, diciendo que la esposa abandonó el domicilio conyugal y que le pide que le quiten la patria potestad, la custodia de los niños y bueno, hasta le pide pensión, porque él se queda con los hijos. Le dan la razón en las primeras instancias, incluso hasta en el amparo, si no mal recuerdo, hasta que el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en revisión, en un amparo en revisión. Y la primera sala establece un criterio que en lo personal me pareció muy, muy importante y dijo, a ver, primero que nada, este es un asunto que tenemos que analizar con perspectiva de género. Dijo, ¿por qué tenemos que analizarlo con perspectiva de género? Es verdad que la señora se salió de la casa, que los hijos se quedaron en la casa, pero lo que hay que analizar, ¿cuáles son las circunstancias en que esta salida se dio? La señora se salió porque el señor se la surtía todos los días, y además tenía violencia delante de los niños y porque además él prácticamente es el que la corre de la casa y ella no tiene más alternativa que salirse y no le deja llevarse a los niños. Entonces, esto dice, está acreditado con esto, y se analizan una serie de indicios que antes no se habían analizado. Entonces dice, esto es analizar con perspectiva de género. Vamos a tomar en consideración todas las circunstancias que rodearon esta situación.
Y no solamente es el dicho de alguien, no, mira, ya se fue y los niños yo los tengo. No, 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 ¿qué dijeron los niños? ¿Cuál fue la apreciación de ellos? O sea, fueron muchísimas circunstancias que ameritaron una valoración ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que determinaron, aplicando perspectiva de género, concederle el amparo a la señora justamente diciendo que si bien había abandonado el domicilio familiar, nunca había sido porque ella hubiera querido abandonar a los hijos y al esposo, sino porque se vio obligada por las circunstancias. Entonces, situaciones de esta naturaleza, pero con una adecuada valoración, es decir, eso es lo que arroja el análisis del expediente. Otra situación que se ha presentado con, pues ahora cierta frecuencia, son ¿cómo le llaman ahora en materia familiar cuando están casados por separación de bienes? La compensación que solicitan, porque estaban casados por separación de bienes, llegaron a divorciarse y resulta que la señora demanda la compensación por no haber trabajado y haberse dedicado al cuidado de los hijos. Aquí hay tesis importantísimas de la primera sala que vale la pena analizar, porque incluso se han analizado casos en donde la señora eventualmente tuvo algún trabajo y lo dejó porque el niño estaba chiquito, porque estaba enfermo, por esto, o porque el esposo no le permitió trabajar. Entonces, dice ella, bueno, ok, después de 30 años de casados, pues el señor quiso cambiar de modelito y entonces la señora pues se queda sin nada. Y en ese momento dice ella, bueno, yo no tengo una profesión o si la tuve, no tengo ya la experiencia para poder decir en este momento voy a crecer en la medida que debía de haberlo hecho si hubiera trabajado durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué solicito? Bueno, pues que los bienes que se adquirieron durante el matrimonio pues sean repartidos equitativamente, porque al final de cuentas, si bien el que trabajó y el que llevó el dinero para poderlos comprar fue él, lo cierto es que yo también le ayudé, yo coadyuvé en la casa para eso. Entonces, pues tengo derecho. Y yo creo que esto es una situación que en lo personal me parece muy lógica y además, pues muy justa, porque de lo contrario, pues es muy fácil decir, bueno, ya se gastó el modelo y vamos a cambiar por otro, y otro más nuevo, y resulta que el más nuevo, pues me demanda también muchísimas cuestiones económicas. Entonces, pues como ella no trabajaba y estamos casados por separación de bienes, pues ahí te ves. Los hijos ya están grandes, ya no ameritan pensión. No, yo creo que estas circunstancias son las que van haciendo precisamente que la perspectiva de género no se olvide de que la mujer, por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones de cultura, llegó a ese tipo de situaciones. Y el otro asunto emblemático que también Blanquita se percató en Ginebra, el otro asunto que México pues se convirtió realmente en un nuevo paradigma en materia penal, que todavía está en trámite, el asunto de esta muchacha del Estado de México, Mariana Lima, que pues como todos ustedes saben, también un asunto terrible en el que pues él la mata prácticamente, bueno, no se ha dicho que la haya matado, pero de repente pues dijeron que se había suicidado, de una forma pues muy especial. El señor estaba encargado de la investigación y él dio por concluida la investigación y cerraron el caso, hasta que la familia dijo, perdón, pero había un problema de violencia cotidiano, tenemos parientes, tenemos vecinos, tenemos gente que puede acreditarlo y atestiguarlo, y bueno, después de mucho batallar, después de que el asunto estaba prácticamente concluido, lograron que se rehiciera el procedimiento, que se iniciara nuevamente, y esto está todavía pendiente de resolución, pero es algo que también donde al aplicar la perspectiva de género se logró, y aquí la primera sala también tuvo un criterio muy importante en donde nos va diciendo cuál es la idea del análisis de las circunstancias, de las pruebas, de la custodia de estas,
de su preservación en una situación de esta naturaleza, pero sobre todo el análisis del entorno en el que se dio esta pérdida de esta muchacha. Y hay una tesis también que emitió la primera sala en el caso Mariana Lima, que también no se la pierdan. Es una tesis que nos va diciendo de la mano cómo debemos llevar a cabo las investigaciones ante la gente del Ministerio Público, cómo debe de llevarse un procedimiento jurisdiccional, cómo deben de preservarse las pruebas, cómo deben de valorarse y cómo debe de llevarse a cabo el dictado de una sentencia, tomando en consideración todas las circunstancias que rodearon el caso. Este es otro caso, pues prácticamente emblemático en materia de perspectiva de género. Pero no todo es para que se les dé la razón a las mujeres. Puedo decirles también que en mi sala y también en la primera sala y en el pleno emitimos criterios sumamente importantes donde se reconoce la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Y uno de ellos fue el caso de las guarderías. El caso de las guarderías donde el papá quiso que recibieran a su niño en una guardería del Seguro Social y le dijeron, perdón, pero la ley dice que esto es solo para mamás trabajadoras y que los papás solamente pueden llevar a los niños si son viudos o si son divorciados y siempre y cuando no estén casados. Porque si está casado, la señora tiene la obligación de cuidar al niño. En todo caso, si ellos tienen la custodia de los niños. Entonces, ¿qué sucedió? Pues aquí la Corte dijo, esto es un asunto de inconstitucionalidad de la ley. En primera, porque tan trabajador un hombre como una mujer para tener derecho a la seguridad social, y la seguridad social también abarca las guarderías. Punto número uno. Punto número dos, es un derecho que discrimina de alguna manera a un trabajador al vedarle de esta posibilidad. Por otro lado, también se está de alguna forma afectando el interés superior de los menores al no permitirles que tengan acceso a un centro de trabajo. Entonces, como verán, la perspectiva de género no es algo que tiene que tomarse a la ligera, es algo que siempre debe de buscarse al juzgar. Y las otras leyes que se declararon inconstitucionales, que también en algún momento dado nos dijeron, es que ¿para qué aplican perspectiva de género si es para favorecer a los señores? No, es para favorecer a la igualdad de hombres y mujeres, y eso nos incumbe a todos. Por ejemplo, la muerte de la trabajadora, que el viudo o el concubinario en un momento dado, si no dependían de ella económicamente o tenían algún problema de invalidez, no podían cobrar la pensión de viudez. ¿Por qué? Pues porque el hombre es el proveedor, porque iba a cobrar una pensión de viudez. Perdón, pero la mujer trabajó toda su vida, cotizó lo que tenía que cotizar para una pensión de viudez. ¿Por qué solamente si el señor estaba discapacitado se le iban a dar o no? El señor tiene derecho a su pensión de viudez porque la señora trabajó y cotizó para eso. Entonces, aquí la igualdad, vuelvo a repetirles, nos beneficia a todos, nos quita las cargas inútiles de masculinidad y las de feminidad. ¿Para qué? Para lograr una igualdad sustantiva, una igualdad de derechos. Y el asunto que yo creo más importante, ya para no cansarlos tanto, en la segunda sala también en cuestión de reparaciones. En cuestión de reparaciones es otra situación que creo se han sentado criterios muy importantes, tanto en primera, en segunda sala como en el pleno, pero me quiero referir de manera muy rápida a un asunto de la segunda sala en el que una niña que había sido violada y que quiso interrumpir el embarazo, fue a un hospital en su estado natal y le dijeron que no. Dijo, perdón, dijeron los papás, pero es que mi hija fue violada. Entonces ella no tiene por qué soportar un embarazo no deseado, y no deseado sobre todo en esas circunstancias. Son los padres los que la llevan, se niegan, le hacen ver su suerte, que ejercen en ella una serie de humillaciones y de violencia. Ella viaja a la Ciudad de México y aquí logra interrumpir el embarazo. Entonces, cuando este asunto ya estaba prácticamente en juicio de amparo, y entonces dicen, pues ya se tiene que sobreseer en el juicio. ¿Por qué? Pues porque ya cesaron los efectos del acto reclamado.
¿Y por qué cesaron los efectos del acto reclamado? Pues porque la niña ya interrumpió el embarazo. Esto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en mi sala se dijo, no podemos sobreseer en este caso, porque es cierto que se llevó a cabo la interrupción del embarazo, pero la interrupción del embarazo no establece exclusivamente la reparación de los daños sufridos por la niña. ¿Por qué? Porque esto implica un trauma social, un trauma psicológico, una serie de consecuencias que todos ustedes conocen mejor que yo, y que habría que reparar en una situación de esta naturaleza. Pero fíjense, todavía con una mayor agravante, en el estado en el que se da esta situación, existía la excluyente de responsabilidad por violación. Por violación dice, bueno, pues si la ley establece la posibilidad de que en este caso pueda interrumpirse sin penalidad alguna, porque la niña fue violada y aquí está reconocido como excluyente de responsabilidad, nunca se adujo una situación de conciencia, de objeción de conciencia, ni mucho menos, simplemente no se lo quisieron hacer. Entonces se dijo, bueno, con mayor razón estaba en su derecho de solicitarlo. Esa es decisión personalísima. Yo sé que esto es polarizante y habrá quien diga jamás lo haría, y bueno, yo creo que es muy respetable y muy correcto, y habrá quien diga yo no podría soportar un embarazo en estas circunstancias, y también es muy respetable y muy aceptable, y al final de cuentas la propia ley lo está reconociendo. Entonces la Corte lo que dijo es, a la niña debe de reconocérsele el carácter de víctima en términos de la ley de víctimas. ¿Por qué? Por una situación muy especial. La ley de víctimas establece una reparación integral, una reparación efectiva, una reparación eficaz. Y entonces establece 5 posibilidades para poder reparar ese daño, que yo entiendo no es fácil, ni podemos decir que efectivamente llegue a lograrse en su totalidad, pero ya el hecho de que el legislador, de que el Estado mexicano cobre conciencia de lo que esto implica y trate a través de estas 5 formas de reparación, de tratar de reintegrar a la vida social, de reintegrar a la autoestima de una niña que sufre una violencia de esta naturaleza, yo creo que hemos avanzado, yo creo que es camino recorrido. Entonces, estas son, pues, de manera muy emblemática, algunas cuestiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en materia de perspectiva de género. Y bueno, en materia laboral hay una muy bonita que no puedo dejar de decirles, la reversión de la carga de la prueba es muy importante, porque recuerden ustedes que cuando una mujer está embarazada y está trabajando en determinada empresa, pues a veces al patrón le representa una carga adicional el que en el momento en que vaya a salir de licencia de maternidad, pues tiene que pagar a quien la sustituya, y para ellos pues esa es una carga. Entonces, ¿qué sucede? Despido. ¿Despido por qué? Pues porque está embarazada. Y en algunos casos hasta desde que entran les hacen firmar la renuncia en blanco por si se embarazan, así por si acaso, entonces, como el mosquito. Entonces, entonces les hacen firmar esa carta. ¿Qué sucedió? Recuerden que hay una figura jurisprudencial que se establece en el sentido de que cuando está el trámite del juicio laboral, desde luego demostrar el despido injustificado es una carga de la prueba que le corresponde al patrón. Pero si durante la tramitación del juicio el patrón ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones y con las mismas prestaciones, entonces se revierte la carga de la prueba. La carga de la prueba le pasa al trabajador y es el trabajador el que tiene que demostrar que efectivamente hubo un despido injustificado. Fíjense, ¿quién iba a poder demostrar que efectivamente la estaban corriendo por embarazada? Yo lo único que digo es, ¿quién se echaba el tiro de acudir a una testimonial para decir, sí, yo oí que la corrieron por esto? Pues se implicaba que lo iban a correr también. Y dice uno, bueno, ¿por qué revertir la carga de la prueba en una situación que se convierte para la trabajadora en una prueba diabólica, en una prueba que no puede poder recabar? Pero además de esto,
no dejamos en estado de indefensión a nadie, porque les vuelvo a repetir, no se trata de dar la razón por el hecho de ser mujer. Aquí de lo único que se trata es, el patrón de por sí tiene la carga de la prueba del despido injustificado. ¿Qué sucedía? Se la regresábamos. Si la trabajadora era despedida, no por estar embarazada, por negligente, por tonta, por no saber realizar su trabajo, por faltista, por lo que ustedes quieran, ¿quién podía demostrarlo? Pues el patrón. El patrón tiene a la mano todas las pruebas necesarias para poder acreditar que efectivamente la estaba corriendo por una situación real. Entonces, no se le deja en estado de indefensión a nadie. Sin embargo, el matizar esa jurisprudencia de la reversión de la carga de la prueba en los casos de embarazo, para nosotros fue un caso de justicia. Un caso de justicia en el que, no por ser mujer, sino por haberle dado una situación en la que no podía ser demostrable, se le dejaba en total y absoluto estado de indefensión. Esto es juzgar con perspectiva de género. La idea fundamental, vuelvo a repetir, no es darle la razón por el hecho de ser mujer, es darle la razón porque la tiene, pero porque se le dio el acceso a la justicia de tal manera que tuvo la oportunidad de probar fehacientemente que la tenía, y que se juzgaron todas las circunstancias que rodean el caso concreto para poder llegar a una conclusión. Podría mencionarles muchísimos casos más, pero no los quiero cansar. Me voy a despedir, fíjense, con un cachito. Les quiero leer un discurso que en 1970 dijo mi queridísima y admirada paisana, doña Rosario Castellanos, con motivo del Día de la Mujer. Una pluma, bueno, que ya la quisiéramos para un día domingo, pero fíjense lo que decía ella, que desgraciadamente estamos hablando de 1970 y hoy sigue siendo todavía aplicable, y eso es lo más triste. Dice, yo insisto, porque dice que para nosotros, y esto es algo importante como preámbulo, que las mujeres, sobre todo que las mujeres mexicanas, somos muy dadas a cultivar la abnegación. Es que la madre abnegada es la que sufre, la que aguanta, que le peguen, que la regañen, que la minimicen, que depende siempre de alguien y que ella está para ser la mujer sufrida y abnegada. Y decía ella, no, la mujer mexicana no tiene que ser abnegada, tiene que ser valiente, tiene que ser fuerte, tiene que ser inteligente y tiene que ir un paso adelante de su familia. Y ella decía esto, yo insisto en que la abnegación es una virtud, de una de esas virtudes que dice Chesterton que se han vuelto locas, y para su locura no existe entre nosotros otra camisa de fuerza más fuerte que la ley. Y para esto nada más traigo a colación, cuando yo entré al Poder Judicial de la Federación, había un artículo en la ley de amparo que decía, y la mujer puede pedir amparo sin permiso del marido. ¡Ay, gracias! Gracias, gracias. Pues para que se den una idea, bueno, y no hace mucho, bueno, pues aquí Rosario Castellanos estaba poniéndonos sobre la mesa una situación de esta naturaleza. Dice, todas las disposiciones legales que hemos ido elaborando a lo largo de nuestra historia tienden a establecer la equidad política, económica, educativa, social entre hombre y mujer. Y dice, y no es equitativo y por lo tanto no es legítimo que uno de los dos que forman la pareja dé todo y no aspire a recibir nada a cambio. No es equitativo, así que no es legítimo que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y al otro no le quede más alternativa que la de permanecer sumido en la ignorancia. No es equitativo, por lo mismo no es legítimo que uno encuentre en el trabajo no solo una fuente de riqueza, sino también la alegría de sentirse útil, participe de la vida comunitaria, realizándose a través de una obra, mientras que el otro cumple con una labor que no amerita remuneración y que apenas atenúa la vivencia de superfluidad y de aislamiento que se sufre en una labor que por su misma índole perecedera no se puede dar nunca por hecha. Dice, no es equitativo el trato entre hombre y mujer en México, pero nos damos el lujo de violar la ley para seguir girando como las mulas de la noria en torno de la costumbre,
Aunque la ley se haya hecho y lo sepamos para corregir lo que la costumbre tiene de obsoleto, de viciado y de injusto. Y ya nada más para terminar, dice, pero no hay que desesperar. Cada día una mujer o muchas mujeres, ¿quién puede saberlo puesto que no se registra? ¿O qué ocurre en el anonimato, en la falta de ostentación, en la molestia? Gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Una batalla, para ser ganada, requiere no solo lucidez de la inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, que son palabras mayores, sino también otros expedientes como la astucia y sobre todo la constancia. Una batalla que al ganarse está gestando seres humanos más completos, uniones más felices, familias más armoniosas y una patria integrada por ciudadanos conscientes para quienes la libertad es la única atmósfera respirable, la justicia el suelo en que arraigan y prosperan el amor, la justicia el suelo en que arraigan y prosperan, y el amor el vínculo indestructible que los une. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, señora ministra, por esta hermosa conferencia que a todas y a todos nos ha dejado mucho que reflexionar y lo más importante, mucho que trabajar. Nos han hecho favor de hacernos llegar algunas preguntas. Yo le preguntaba a la señora ministra, porque tiene siempre su agenda muy apretada, que si podíamos dar lectura a ella, y por lo que le caracteriza siempre su sencillez y su amabilidad, me ha dicho que sí, que le demos lectura a todas las preguntas. La licenciada Janet Rodríguez Vázquez pregunta, ¿cuál ha sido el mayor logro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su punto de vista en el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las mujeres? Como quieran. Pues si quieres, vamos, es que si no se me van a olvidar. Sí. Me van a olvidar. Yo creo que logros hay muchos. Hay muchos. Y yo quisiera mencionar uno que creo que Vivis mencionó hace ratito. Nosotros luchamos mucho porque se dieran los concursos, ahora sí que como el comercial, solo para mujeres. Pero la idea, y de veras, no es con el afán de decir, ay, discriminar a los varones, ni mucho menos, no. Lo que sucede es esto, y yo creo que es importante tomar conciencia. En el Poder Judicial de la Federación, las adscripciones pueden darse en cualquier parte de la República. Entonces ustedes saben que una persona que sale vencedora en un concurso para juez de distrito o para magistrado de circuito, pues igual se puede quedar en la Ciudad de México como se puede ir a Tijuana, a Mérida o como el Pilón de Mérida Ensenada, ¿no? A cualquier parte. Entonces, ¿qué sucede? Que esto sí se llegó a convertir en un verdadero techo de cristal. ¿Y qué hacían las mujeres? No por falta de capacidad ni de conocimiento, no presentaban los exámenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, estando casadas, pues el esposo trabajando aquí o trabajando en determinado lugar de la República, pues lo que no querían era la desunión familiar. Y bueno, esto pues sí relegó muchísimo el hecho de que las mujeres presentaran el examen. Y nuestros porcentajes en cuanto al número de juezas y de magistradas todavía son muy bajos. No pasamos del 25% de juezas y magistradas. Entonces, aunque el Consejo de la Judicatura ha adoptado políticas en materia de género, de tratar de dejarlas pues junto con el esposo, quizás en diferentes materias o en un lugar muy cercano para que no haya tanta separación familiar. Entonces sí se toma, o por ejemplo en el caso de empate de un hombre y una mujer, pues le daban la preferencia a la mujer para quedarse en el lugar que ella estaba solicitando. O sea, se adoptaron varias políticas para poder auspiciar que las mujeres pudieran acceder a los exámenes. Sin embargo, los porcentajes pues no han subido gran cosa. Entonces,
en alguna de las reuniones, si no mal recuerdo, aquí en el tribunal, fue cuando el ministro Luis María Aguilar había anunciado, ¿verdad? Pero no se dio, cuando instalamos el capítulo México, no se dieron las circunstancias en el Consejo y el concurso no salió. Yo ayer felicité y aplaudí hasta con los pies al señor ministro Saldívar, porque había salido esta convocatoria. ¿Qué implica? Fíjense, si los porcentajes siguen siendo tan bajos, el hecho de que se haga un concurso solo para mujeres no quiere decir que las mujeres le tengan miedo a presentar un examen con los varones. Debo de mencionarles, y no se los digo con jactancia, pero los promedios más altos normalmente son de las mujeres. Pero el problema no es ese, les digo, el problema es la adscripción. Entonces, ¿qué se origina con un concurso solo para mujeres? El concurso solo para mujeres implica que necesariamente vamos a aumentar el porcentaje de mujeres juezas, porque aquí no va a salir ningún varón, ninguno. ¿Y quiénes van a salir? Pues quizás las que lo tienen platicado, lo tienen pensado, lo tienen asimilado, y si en un momento dado tienen que salir al interior de la República, están conscientes de esa situación, pero ya es solo para ellas por esta circunstancia. Y no es que vaya a ser un examen más fácil, va a ser un examen igualmente complicado e igualmente con las mismas etapas que se hacen los otros exámenes. Simple y sencillamente es una acción positiva para lograr aumentar el porcentaje que por años no hemos podido lograr en el número de mujeres juezas. Entonces, para nosotros sí es un logro, porque de alguna manera va a implicar, pues sí, que tengamos más juzgadoras mujeres, de ninguna manera deleznando ni despreciando la labor que realizan los señores, por supuesto que no, simple y sencillamente tratando de que se pinte un poquito más el número de mujeres en el número de juzgadores. Esa es la razón de ser. Para mí, ese es un logro importantísimo, porque a pesar de muchas otras cuestiones de carácter positivo que se han hecho como políticas públicas en el Consejo, y a pesar de la perspectiva de género y todo, pues los números siguen siendo los mismos, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, a mí me parece que esta es una acción positiva que sí de alguna manera determina de manera contundente el hecho de lograr que haya más mujeres juzgadoras. Esa es la única finalidad. Y es para mí un gran logro, independientemente de todos aquellos otros logros que en materia de política pública y en materia de perspectiva de género ya se han hecho. Gracias, señora ministra. Para que ustedes comprendan la magnitud del trabajo que se está haciendo, cuando la señora ministra hace referencia a que se instaura lo que es el capítulo México en el Tribunal de la Ciudad, es porque las juezas y magistradas de toda la República formamos parte de lo que es la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Y la señora ministra es vicepresidenta de esa asociación, y esperamos en algunos años que sea la presidenta para que podamos seguir trabajando estos temas. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, considero que tienen relación entre ellas. Dice, ¿cómo avanzar en la impartición de justicia desde la perspectiva de género y cuál es el reto del Poder Judicial ante la perspectiva de género? Yo creo que como todo es capacitación, adiestramiento. Nosotros en el Poder Judicial lo que tratamos de hacer, primero que nada, fue realizar talleres en los que justamente analizando sentencias, lo que hacíamos, no tratábamos de balconear a nadie ni mucho menos, incluso le quitábamos el nombre del juzgador, el número de tribunal o de juzgado, porque no se trataba de eso, simplemente de presentar un caso concreto. Se platicaba este caso concreto y se decía, se resolvió de esta y de esta manera. A ver, ¿aquí se aplicó o no se aplicó la perspectiva de género? ¿Debía o no aplicarse la perspectiva de género? Y si se aplicó correctamente, porque también, como en todo, tenemos excesos, y la idea pues es que sin excesos ni defectos la apliquemos para hacer justicia, no para darle la razón a quien no la tiene. Entonces, yo creo que para mí lo más importante es capacitación y adiestramiento, y esto se logra con talleres, pero sobre todo con análisis jurídico. Yo quiero decirles que algo que para mí fue un logro muy grande
fue que hicimos 4 encuentros internacionales al que las juzgadoras de este tribunal amablemente nos acompañaron, y que en el primero de ellos teníamos casi a puras mujeres, era el club de la pequeña Lulú. Entonces yo les decía, pues es que el hablar de los problemas de género no es un problema de mujeres, es un problema de todos. ¿Y qué sucedió? Cuando se dieron cuenta que los encuentros internacionales teníamos una sola conferencia magistral, una, y que normalmente nos la daba algún juez o magistrado de una corte importante nuestra o extranjera, precisamente para hablarnos de experiencias y compartirnos casos, y que además el trabajo fundamental de estos encuentros era hacer mesas de trabajo para hacer análisis de sentencias, y traíamos sentencias internacionales, sentencias nacionales, y trajimos juzgadoras y juzgadores de todo el mundo. Cuando se dieron cuenta que en las mesas de trabajo la discusión era una discusión jurídica, una discusión seria, una discusión sobre cómo hacer el trabajo en la vida cotidiana, bueno, el último encuentro, la lista de espera más grande fue de juzgadores varones. ¿Por qué? Porque nos decían, nosotros no nos interesábamos, porque sentíamos que era así como ir a unas conferencias donde las mujeres se desgarraban las vestiduras y a nosotros nos hacían sentir muy mal. Entonces no queríamos ir por eso. Cuando se dieron cuenta que en realidad de lo que se trataba era de tener capacitación y adiestramiento en materia de aplicación práctica de la perspectiva de género, se interesaron y se interesaron mucho. Y también esto lo logramos cuando hicimos la firma del pacto para introducir la perspectiva de género en todos los estados de la República, con todos los tribunales del país, que ese fue un logro también muy, muy importante, y en el que además de firmar ese pacto y comprometerse los tribunales a introducir la perspectiva de género, pues también hacíamos talleres de sentencias. Y esto fue lo que de alguna manera permeó de manera muy, muy, muy importante. Entonces, para mí, capacitación y adiestramiento son la base de lograr el que realmente tome carta de naturalización la aplicación de perspectiva de género en la labor de impartición de justicia. Muchas gracias, ministra. Esa es una pregunta que quienes nos dedicamos a la materia familiar los vamos a agradecer con todo el corazón y el alma. La formula el licenciado Gustavo Godoy. ¿Por qué el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, no ha creado tribunales de lo familiar? Las cuestiones presupuestales, entiendo, tienen algo que ver. Yo fui consejera hace 16 años, o sea, ya pasó un rato, pero en aquel momento se planteaban 2 posibilidades. Una, hacer los juzgados y los colegiados en materia especializada, sobre todo familiar, y la otra era hacer juzgados especializados en materia de propiedad intelectual. Eran 2 cosas que nos pedían, y nos lo pedían de veras con mucho rigor. Y a mí me parecía que sí eran 2 cosas muy importantes. En materia de propiedad intelectual, pues sí, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa logró tener su sala especializada. Sin embargo, los tribunales colegiados no tienen la especialización tan a detalle. Estos asuntos siguen yendo a los tribunales colegiados en materia administrativa. Y desgraciadamente en materia familiar, que a mí me parece que es la materia más importante, no porque las otras no lo sean, porque yo sigo pensando que de veras la célula de una sociedad sigue siendo la familia. Sigue siendo la familia. Yo siempre he pensado, podemos tener todos los éxitos profesionales que la vida nos dé la oportunidad, pero la familia representa para nosotros con quién compartir y con quién disfrutar todos esos triunfos, y el hombro donde llorar también nuestros fracasos. Y cuando nosotros tenemos como profesionistas, como trabajadores, como operarios, como lo que sea, una familia que es el soporte de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, que sabemos que tenemos a dónde llegar, donde vamos a ser escuchados, donde vamos a ser apapachados, donde somos importantes, donde somos queridos. Eso nos da la fuerza y el vigor para superar lo que sea. Entonces, yo creo que no se le ha dado quizás
en este sentido la importancia necesaria. Y en esta situación yo creo que sí sería muy importante que se pensara en una especialidad ya a nivel federal. Ahorita pues las situaciones presupuestales ustedes conocen que están bastante complicadas, pero pues a lo mejor si se elevara una petición al presidente, que es muy sensible y que es una gente que en materia de derechos humanos está muy comprometida, pues quizás en algún momento algún tribunal o algún juzgado que ya tenga la especialidad en materia civil pudiera tener esa semiespecialización y en un momento dado pues haría que estas cuestiones familiares se tomen a lo mejor con más conocimiento, con más profundidad. No digo que no se tomen de esa forma, por supuesto, pero no es lo mismo que se vea en un órgano jurisdiccional que conoce de muchas cosas a alguien que cotidianamente está dedicado a eso y que logra realmente una experiencia y una capacitación por la práctica cotidiana. Entonces, pues sí sería fabuloso. Muchas gracias, señora ministra. Pues son todas las preguntas que nos hicieron llegar y a nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, así como las y los integrantes del Comité de Género y de las integrantes del Comité de Género, pero del Tribunal Superior de Justicia, le damos las gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras y nosotros. Y si me ayudan a brindarle un fuerte aplauso a la señora ministra. Voy a levantarme para hacerle la entrega formal del reconocimiento, que fue firmado por el magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, pidiendo por parte de la suscrita agradecerle el estar aquí presentes y le envía un cordial saludo, una disculpa por no podernos acompañar y agradecerle el haber estado aquí, señora ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. También un juego de libros. Y a la señora ministra le gustan las orquídeas, entonces pues también una orquídea para ella. Muchas gracias. Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia, que también han hecho grande esta inauguración de este ciclo de conferencias tan importantes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.